De acuerdo. Muchas gracias. Cuando usted menciona, señor Jorge, lo relativo a la Corte de Cuentas, se refiere al informe especial que únicamente comprendía de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2016. No, mire, ellos auditaron desde el 2012 hasta el 2016, si mal no recuerdo. Okay. Habría que preguntar ahí. Le consulto eso porque usted había mencionado que la alfabetización era el objetivo principal para el cual habían utilizado ese dinero. Perdone, para puntualizar, Presidenta, es la alfabetización en los derechos de la ciudadanía, no es que sepan leer y escribir. Ok, de acuerdo. Y a la hora de hacer algún tipo de inversión, capacitación o alfabetización en esos derechos, ustedes recibían una solicitud de las comunidades o de las personas en las cuales querían intervenir. No, mire, eso responde a la planificación que se tenía y lo que se presentó en la asamblea. Todo eso, el uso del dinero y todo eso respondía a un plan de trabajo previamente aprobado aquí en la asamblea para su ejecución y del número de personas que estas incluían en cada actividad. Entonces, en esa planificación y en esa solicitud era donde se presentaba la Asamblea Legislativa previa aprobación. El monto general del proyecto, sí. Ya la ejecución era cuestión de la cuenta mancomunada que digo que existía y la ejecución interna que se iba haciendo ya por parte de Fundaspad para cada evento. ¿Y existía una solicitud en la cual iba el proyecto general? Aquí en la asamblea sí debe de estar en los archivos. De acuerdo. Voy a solicitar al gerente de operaciones, al técnico de la Comisión de Hacienda y a los técnicos de apoyo que por favor me puedan traer todo lo relativo a los dictámenes y las solicitudes que se tienen en el registro para poder corroborarlo. No tengo agua. Gracias. Por efectos de récord, tal vez si se pueden acercar al micrófono o acercar los documentos. Estamos hablando de las solicitudes de presupuesto de los años en mención. Licenciado Franklin, estamos hablando de las solicitudes, ¿verdad? Si puedes abrir el micrófono, por favor, para que quede en récord. Sí, estos son los expedientes desde el 2012 a la fecha. Hemos revisado con el técnico de Hacienda y los técnicos de apoyo. No hemos encontrado ningún registro de ninguna solicitud para asignación a fondos a la ONG en referencia. Muchas gracias. Que aclare el técnico que quizás voy a ir preguntando año por año qué fueron en las cuales se hicieron las asignaciones. Si me puede corroborar si hay una solicitud de proyecto para el año 2012 que era relativo a los $100,000, que era para proyectos de desarrollo local que se había mencionado. No se encontró ninguna solicitud, Presidenta. No se encontró del año 2012. Pero en el dictamen de Hacienda sí estaba. Sí está incluida la no había solicitud, pero sí la asignación en el dictamen. Sí existe la asignación de fondos, no solicitud. Para el año 2013. No se encontró solicitud, pero sí existe asignación en el dictamen. No hay solicitud, pero sí asignación. Solo una pregunta, ¿eso se refiere a que no hay una solicitud ni en ventanilla ni tampoco en la comisión? Lo que sucede es que para aclarar un poco, estos expedientes... Si se puede acercar más porque esto va a ser remitido. Estos expedientes, como son de años anteriores, los hemos ido a buscar de los archivos. Hemos sacado el expediente que corresponde al ejercicio fiscal de cada año, hemos verificado, efectivamente, como han hablado, esto contiene cada presupuesto, colas, y hay más documentos
en el archivo, pero hemos sacado cabal el expediente, hemos revisado las solicitudes y en cada año de los que están hablando no hemos encontrado la solicitud ni en ventanilla, ni en el archivo, ni en el expediente, en ninguno de los años a los que se han referido. Pero sí encontramos que en cada dictamen se encuentra asignado un fondo específico a esa ONG. De acuerdo. Muchas gracias. Año 2014, ¿hay solicitud? No hay solicitud, pero sí asignación. Año 2015, No hay solicitud, pero sí asignación de fondos. año 2016, No hay solicitud, pero sí asignación. año 2017. No hay solicitud y sí hay asignación. Muchas gracias. Hasta ahí hicimos el encuentro. Señor Handal, ¿nos podría entonces comentar cómo hacían la asignación si no había solicitud? Perdón, Presidenta, mire, yo creo que aquí ha habido algo de extravío aquí en esta asamblea. Y lo digo con conocimiento de causa. Incluso yo puedo dejar un número de teléfono para que le hablen a la encargada que teníamos para estas acciones y ella puede dar las copias de todas estas solicitudes porque he estado intercambiando con ella y ella aquí dice tengo las copias de firmado de recibido. ¿Cómo se llama la persona? Ella es Onidia, el apellido se me ha olvidado ahorita, Onidia. Le Nidia, puedo dar, no le sé, puedo dar el número ¿será la de misma que teléfono. aparecía en la ONG anterior de la Junta Directiva? ¿Puede confirmar si ella tiene alguna vinculación con otra ONG? No sabría decirle. No sabría decir. No me recuerdo el apellido de ella, pero se voy a Acaba de decir que está contactado con ella. Está intercambiando, dijo. Sí, Tal vez tiene el apellido ahí. Gómez. Diputado Brook. Gómez. favor. Y ella me dice, ella no perteneció a ninguna otra ONG. Aquí está diciendo, eso es falsedad. ¿A dónde labora Oneida Gómez? Trabajaba en Fundaspad, ya no trabaja ahí. Está en sus cosas personales. ¿Quién Entonces, le recibía a ella aquí las está- solicitudes? Aquí en Ventanilla, por ello tiene las copias de las recibidas en Ventanilla, ¿En qué fecha? en las fechas respectivas. ¿Tiene alguna fecha en específica de solicitud que ella No, tenga no, las no, copias? mire, me está pidiendo datos que yo no manejo. Como digo, ella le puede dar a usted el recibido en la fecha específica. Que yo le diga, mira, vino el día de diciembre, del 12 de diciembre a tal hora, le voy a mentir. Ella tiene ese dato. Si gusta, le doy el número. No, es que ahorita usted es la persona que ha sido citada. En No, su yo digo momento- para desmentir el hecho de que no hay solicitudes aquí y dejar claro que aquí se perdió la solicitud. En esos momentos usted es la persona citada, entonces se toma nota que no recuerda o no quiere colaborar con la comisión. No, disculpe, estoy colaborando, Presidenta. Incluso está quedando grabado públicamente que estoy ofreciendo el número de teléfono de la persona encargada que tiene las copias de recibido de esas solicitudes que aquí en la Asamblea se han perdido. Decir que no estoy colaborando y si usted quiere lo escribe así, pero aquí públicamente va a quedar que no fue así. De acuerdo. Tiene la palabra el diputado Giovanni Saldaña. Gracias, Presidenta. Señor Jorge, Diga. de acuerdo a la información y a las preguntas que le han hecho mis colegas, creo que aún faltan un par de detalles para poder aclarar. Y nos gustaría saber, dentro del funcionamiento que tenía la ONG y su función como tesorero y también fundador, de qué forma controlaban o qué control llevaban para reflejar las actividades que realizaban como ONG. Informes periódicos, semanales, mensuales, según se fuera pidiendo en el desarrollo de ellas y según el jefe del proyecto le exigiera. ¿Cómo controlaban el gasto de los fondos públicos que les otorgaban? A través de la contabilidad que llevaba la institución y que posteriormente fue auditada por la Corte de Cuentas. ¿Y cómo reflejaban o dejaban constancia de los fondos utilizados para salarios? Igual manera por voucher y por recibo de que firmaba la gente que recibía el dinero. Como cualquier empresa se hace. Ok. ¿Tenían algún método o alguna forma de control que ustedes utilizaran para liquidar estos fondos públicos? Sí, se liquidaban conforme lo establecía
en este caso el Ministerio de Educación, como con ellos o la SAE, que ponía un ¿Ustedes tenían mecanismo algún- para entregar cada cierto tiempo verificar o al final verificar. ¿Tenían documentos para poder reflejar la liquidación? Sí, ¿De lo qué dio- tipo? ¿Ah? ¿De qué tipo de No, mire, ahí me está documentos podemos hablar? preguntando cosas que yo no manejo, pero Ok. sí sé que existían. ¿Qué tipo? ¿Cómo? Esos son mecanismos propios del Estado, que ustedes lo pueden verificar en los registros del portal de transparencia de la entonces Secretaría de Asuntos perdón, en un momento Subsecretaría de Transparencia y posteriormente Secretaría de Transparencia. Ahí están todos Sí, estos quizás no me documentos. di a entender correctamente. Me refiero a la forma de control interno de la ONG. A través de la contabilidad, le digo, ¿verdad? Y los informes que daban. ¿Qué otra documentación llevaba la contabilidad para poder reflejar los gastos? Perdone, pero la contabilidad solo tiene una manera de llevarlo, ¿Cuál es? por los informes, perdón, por los informes, no, por los recibos, los vouchers y toda aquella documentación que garantice que se ha efectuado un gasto, se ha recibido y que es legal. Gracias. De las personas miembros de la organización, de los que ustedes conocían, ¿podría decirnos si todos o la mayoría eran miembros del partido FMLN? Bueno, mire, una parte de ellos eran miembros, tal y como lo ha descrito Caleb, ¿verdad? Ok. Eran miembros del FMLN, pero había una buena parte que no, sobre todo los que trabajaban en campo, de acuerdo, que se contrataban, como ya he dicho, según las necesidades de cada proyecto. Muchas de esas personas no eran amigos, eran simpatizantes, gente necesitada con la capacidad suficiente para ejecutar el proyecto. Entonces podríamos aclarar que de los empleados que usted conocía, que tenía la organización, también eran miembros del partido FMLN. Perdón, no todos. De los empleados, no todos. No todos, Pero sí algunos. sí, algunos. Ok. Como tesorero y fundador, ¿cuánto del dinero público que se le entregó a la organización utilizaron para salarios? No sé. No sabe. No, cada proyecto es propio. ¿Cuál era su relación como tesorero con la contabilidad que se llevaba? Digo, porque la función de un tesorero precisamente es poder llevar un control de los fondos que ingresan a la organización. Sí, cada mes nos reuníamos para revisar cuál era el estado de la ejecución en cada proyecto y ver qué hacía falta, cómo estaban los fondos, planificar el uso de esos fondos. Dentro de la planificación, ¿cuánto destinaban para salarios? Mire, eso está en el portal de transparencia, como le digo. Yo que me esté preguntando ahorita, yo no le voy a decir si el 60 al 70%. ¿No lo Era recuerda? lo más mínimo. Si ¿O usted no ve, me lo va a decir? Perdóneme. Sí. Si usted ve, por lo que el diputado Caleb dijo, ¿verdad? Sí. Y por las cantidades que leyó, más del 60-70% se ejecutaba en acciones de campo. El salario, por lo tanto, era el otro 30%. No todo para salario, es para varias cosas administrativas y, como digo, pago de salario de la propia gente. Sí, claro. También el diputado Caleb mencionaba que parte del dinero cuando ustedes presentaban la proyección era para alimentos. Estos alimentos, para poder tenerlo claro, ¿era para las personas que pertenecían a la organización o para las personas que eran capacitadas? No, mire, perdone, pero veo a cada rato insistencia en querer llevar la cosa para un lado, para poder decir, se ocupó en comida, el dinero público en comida de los del FMLN. No es cierto, perdone. Claro. ¿En qué se puede ocupó? responder. Se ocupó en los capacitandos. ¿Quieren verificar los capacitandos? Sí, como no, con gusto. En el portal de transparencia, que están todos los archivos, usted puede verificar todo esto y si tiene más dudas puede ir a la Corte de Cuentas, pedir, así como aquí se ha pedido los registros, pedir ese registro y ahí va usted a poder comprobar que ese dinero se ocupó precisamente para los capacitandos. En otras palabras, para los trabajadores de la organización. No, los capacitandos, no los capacitadores. Son dos cosas distintas. ¿De acuerdo? Los capacitadores es el empleado de la ONG que va a capacitar. Los capacitandos son los que reciben esa capacitación. De acuerdo. ¿Qué forma de control llevaban ustedes sobre las personas que recibían las capacitaciones? Listados, fotos,
¿verdad? Resultados de esa acción, por ejemplo, la organización, qué acciones habían hecho, incluso muchos de ellos vinieron aquí a la asamblea a presentar peticiones específicas por derechos que le habían sido lesionados o por necesidades que tenían para que se investigara a través de la asamblea las acciones de un ministerio en específico que había omitido en su comunidad. Ok, gracias. Yo por acá nosotros tenemos, señor Jorge, los diferentes proyectos que ustedes presentaban como organización, tanto para poder solicitar fondos, la planificación y también la forma en cómo trataban de liquidar los fondos. Tal cual usted lo acaba de mencionar, llevaban listados de las personas que recibían las capacitaciones y esto era presentado en el informe para poder decir que ustedes estaban utilizando los fondos en los capacitados. Tenemos cantidades de hasta $45,000 en alimentos por haber capacitado a 20 personas en una comunidad, por ejemplo. En algunas incluso se ve que es la misma caligrafía quien escribe los nombres. Algunas están sin firmas. Tiene los sellos originales del informe que fue emitido por Presidencia. En otros listados, insisto, los tenemos sin firma, llenos todos con la misma caligrafía, como si estaban haciendo la tarea para poder justificar que ya se había dado. Y previo a eso, se tiene el informe de dónde se había dado la capacitación. Si me permite leerlo, Presidenta. Por favor. Gracias. Dice, en la comunidad La Cañada, día viernes 17 de agosto, se realizó la segunda capacitación con el Cantón de La Cañada, en la cual participaron personales, las cuales les interesaba mejorar en cuanto a saber más sobre la organización y sobre cómo se pueden hacer que su municipio mejore. Esa es la introducción del informe y posteriormente está el listado llenado por una sola persona, sin firmas. ¿Reconoce usted estos listados y que fueron presentados para justificar la utilización de los fondos? Mire, vuelvo a decir, sigue habiendo una tendencia de querer demostrar que no se hizo o que se hizo un mal uso de fondos. Pero señor si Jorge, me gustaría que permítame, ya voy a llegar a su pregunta. Gracias. Pero si tanto es el interés, deberían de también concurrir a donde están los controles de esas acciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando usted hace una actividad como esta, usted pone una persona a la entrada que va recibiendo a la gente y le va llenando sus datos. Por eso hay una sola caligrafía. ¿De acuerdo? Usted lo que debe ver son las firmas. Y No muchas hay firmas. personas, No hay pero firmas. en unas, pero en otras incluso hay hasta huellas porque no firmaba la gente. ¿De acuerdo? Hay distintas maneras. Y en los casos Entonces, que no hay firma es porque perdón, las personas y usted dijo asistieron se le o no dieron asistieron. se le dieron $40,000 para 20 personas. No es cierto. Hay que sumar todo esas De acuerdo. listas y saber cuánta gente asistió. Ahora, ¿podría remitirse a mi pregunta? ¿Reconoce usted estos listados que fueron presentados ahí por la está el organización? sello, deben de ser. Ahí está el sello. ¿Los original. reconoce usted? Mire, yo no puedo ¿Puedo decirle acercárselo? ese es Si la exactamente. presidenta me lo permite, puedo acercárselo para que él pueda verificar y decir si reconoce o no los listados presentados por la organización. Si los técnicos nos apoyan. Permítame. ¿Reconoce ese listado, señor Handal? Aquí está el sello. Dice, a ver, Presidencia de la República, Gerencia Administrativa, Unidad de Archivos. ¿Verdad? Aquí están. Dice, fortaleciendo la Contraloría De Ciudadana acuerdo. en la acción para construir transparencia institucional. Ok. Listado. Estos son. Señor Gracias. Handal, una pregunta. Y si las personas no podían leer ni escribir en los casos que no habían firmas, ¿por qué gastaban tanto dinero en libros? Perdone, pero dependiendo de qué proyecto estamos hablando. Muchos eran, por ejemplo, para hacer conocer a las mujeres sobre sus derechos. Y ahí no importa si sabe leer, escribir o no, que conozca que tiene derechos esa persona. Pero como ¿De usted acuerdo? mencionaba que utilizaban el dinero para capacitaciones, para el voto en el exterior, temas sobre derechos cívicos, a mí me surge la pregunta de que si la gente no sabía leer ni escribir, ¿cómo era posible que gastaban tanto dinero en libros? Pero bueno, tiene la palabra el diputado Giovanni Saldaña. Gracias, presidenta. Únicamente para poder terminar mi línea de preguntas, señor Jorge.
Bueno, el informe que acaba de reconocer los listados es del 2002. Aquí tengo otro del 2013, que de igual manera todo está llenado con la misma caligrafía, sin firmas de las personas. Y aunque el objetivo de la organización decía que era capacitar a las personas, este únicamente nos habla que fue para una consulta ciudadana del voto residencial, que únicamente se le consultaba a las personas dónde le tocaba votar. E No. incluso tenemos por acá un letrero, una fotografía del Tribunal Supremo Electoral, como si el personal era del Tribunal Supremo Electoral y no de la organización. Puedo acercarlo si necesita reconocer si es o Por no. favor. Solo si me permite para que le muestre. Aquí está el informe, aquí está la fotografía. Si se Y puede luego acercar están- el micrófono, diputado Saldaña, respecto a qué es lo que va a mostrar, por favor. De acuerdo, le estoy pasando el informe presentado por la organización, en donde ellos únicamente dicen que hacen una consulta de dónde les toca votar a las personas, no es una capacitación. Una fotografía donde el personal aparentemente es del Tribunal Supremo Electoral, y los listados sin firma y llenados con la misma caligrafía. A ver. Sí, mire, aquí lo que se está haciendo constar es que a los ciudadanos que se les llevó, si usted ve dónde fue, vaya, por ejemplo, este Centro Escolar General Francisco Morazán, Cantón La Loma, estos son tierra adentro, digamos, donde era necesario explicarle a la gente cómo iban a hacer esto cuando entraba precisamente el voto residencial las primeras veces, ¿de acuerdo? Decirle, bueno, mire, usted va a votar así, esta es su forma, usted va a hacer esto, usted va a hacer lo otro, ahí está la mesa donde usted puede irse a identificar para saber cuál es su centro de votación. O sea, se jugaba un papel cívico para garantizar que las elecciones tuvieran Gracias. la mayor ¿cómo se llama? Asistencia y que la gente supiera cómo poder ejercer su derecho. De acuerdo. ¿Lo hacían en coordinación con el tribunal o era personal del tribunal? Digo, porque al momento No, que mire, vio la foto, ese no, creo no. que pudo ver que estaba el cartel del Tribunal Supremo Electoral y Sí, no de la pero no es, organización. no es en coordinación con ellos. Gracias. Pudiera darse la Gracias. coincidencia de que ahí estaban. ¿Qué método utilizaban para medir el impacto y evaluar los resultados de lo que ustedes hacían? Bueno, las peticiones que traían aquí a la Asamblea Legislativa, muchos de ellos, como dije, trajeron peticiones a este No, lugar. voy a reformular mi pregunta o voy a tratar de hacerla entender mejor. El método que utilizaba la organización para evaluar el impacto y los resultados que se obtenían con lo que hacía la organización. Bueno, mire, ahí para ser lo más eficiente en esto, tendría que verificarse ¿cómo decirle? El programa de trabajo en donde están los indicadores deseados a obtener. ¿De acuerdo? Ahí usted puede ver no solo la gente que se capacitó, sino qué es el efecto de la capacitación. Como dije, venir a presentar una pieza, realizar una reunión, constituir una directiva comunal para la defensa de sus derechos o la afectación que tienen en un determinado, ¿cómo decirle? La educación, la salud, en la calle, Claro. hay determinados, y los canales que ellos pueden ocupar para hacer valer ese derecho. De acuerdo, gracias. Y una última pregunta, únicamente saber si usted tenía un salario dentro de la organización. No, ni siquiera dieta, nada. Perfecto, gracias. Terminé con mis preguntas, Presidenta, gracias. Perdón, diputado. Tiene la palabra la diputada Lorena Fuentes. Bueno, señora Handal, creo que ha sido de mucho provecho la información que usted nos ha dado. Yo solamente quisiera concluir con una pregunta bastante específica. Voy a hacer una remembranza de todo lo que acá hemos hablado y hacer una pregunta específica y simple. Hemos visto, y usted nos ha confirmado a través de sus declaraciones, que esta organización ha recibido o recibió fondos por decreto legislativo durante los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, que suman
en los registros que nosotros tenemos, $700,000. Usted nos decía que eran, si no me equivoco, $689,000 para ser exactos. Durante estos años, el gobierno en turno era del partido FMLN. El ministro de Hacienda, obviamente, era del partido FMLN. La presidencia de la Comisión de Hacienda, donde se discutían y se tomaban las decisiones sobre las colas presupuestarias que usted nos ha platicado acá, era la señora Lorena Peña, que era la diputada del partido FMLN. Y la organización Fundaspad, de sus 22 miembros constituyentes, el 100% eran miembros activos del FMLN, y de su junta directiva también, por no decir el 100%, decir su mayoría, eran miembros activos del FMLN, aún con cargos dentro del partido FMLN. Los fines de la organización son bastante amplios, no específicos. Hemos visto que los gastos no son tangibles, no son algo que se pueda comprobar territorialmente. Y mi pregunta, yo hago todo esto y traigo todo esto a consideraciones porque quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Considera usted que no existe un conflicto de interés al ver que todo este enlace entre las instituciones y entre los organismos del Estado? Por ejemplo, el gobierno central era del FMLN. Le repito, la presidencia de la Comisión de Hacienda, que era donde se emitían los dictámenes para la asignación de los fondos, y los miembros fundadores constituyentes y miembros de junta directiva eran FMLN. ¿No considera usted que existe un claro conflicto de interés en esta situación? Mire, podría haber existido eso si aquí en la Asamblea solo el FMLN, como ustedes, por ejemplo, ¿de acuerdo?, fuera el que estuviera aquí mayoritariamente, pero eso nunca sucedió. Aunque el FMLN como grupo fue mayoritariamente una sola vez, nunca tuvo el voto de los 43 para poder decidir. Perdone, lo digo así, ¿por qué? Porque de la forma en que se está planteando, se está vedando entonces cualquier posibilidad de ser financiado porque somos del mismo partido con el gobierno. Eso no es ninguna. Es el tema de que, vaya, le voy a poner el ejemplo así clásico. Ustedes son la mayoría aquí, 60 y pico. ¿De acuerdo? Si viene una ONG de ustedes aquí y ustedes le aprueban, claro, conflicto de intereses porque ustedes tienen toda la decisión en su mano. Claro. Yo le hacía esta remembranza porque incluso en una sesión anterior tuvimos acá sentada a la señora Calderón Sol y ella nos comentaba de que en los pasillos de esta asamblea se llegaban a negociaciones para la asignación de los fondos y de las colas presupuestarias. Entonces, no solamente bueno, ella llegó a llamar que se veían como familia, como hermanos, dijo ella, con los otros partidos parlamentarios, con los otros grupos parlamentarios al interior de esa asamblea. Y comentaba que entre los pasillos habían negociaciones, se llegaban a acuerdos para la asignación de fondos. Por lo tanto, no existía la necesidad de tener una mayoría, simple y sencillamente era una negociación que se podía hacer en los pasillos. Por eso le digo yo, vuelvo a la pregunta, realmente, y al pueblo salvadoreño, realmente que haga sus valoraciones sobre si existía un claro conflicto de interés, porque todo estaba acá, todo está enumerado, y la finalidad de la ONG realmente no tiene unos resultados medibles. No puede
presentarse un informe con resultados medibles. Hemos visto fichas y esa, la que presentó el colega diputado, es solamente una. Así como esa ficha de asistencia, hay varias fichas vacías, faltas de firma. Hemos estado investigando y estudiando los documentos legales de la organización y realmente encontramos varias inconsistencias. Ese es el motivo real por el que lo hemos citado este día, para que usted aclare ante esta comisión ese tipo de inconsistencias y el conflicto de interés que nosotros hemos podido denotar en este caso específico. Vale, mire, conflicto de intereses no hay porque nunca estuvo la balanza de nuestro lado. 1. 2. Lo solicitado nunca fue todo lo que se autorizó, tampoco es así, ¿de acuerdo? Unas veces se solicitó más y dieron menos. Ahí están los registros para hacerlo, ¿de acuerdo? 3, perdón. Mire, usted me está diciendo que no son hechos que se pueda, vaya, por ejemplo, imprimimos 10,000 de esto es un hecho tangible, pero no así el tema del conocimiento y el uso de los derechos ciudadanos. Es que eso es una materia intangible, es como la actividad de la asamblea, solo se mide por las leyes que emite, pero el impacto de esas leyes no es posible medirlo. Si no hay que, como decirle, vaya, mire, vinieron, con la ley de la, ¿cómo se llama? De la ley, perdón, la voy a leer bien, la ley especial para una vida libre de violencia de la mujer. Por ejemplo, los feminicidios se redujeron el 80%. No es posible medirlo eso. ¿De acuerdo? Es la misma actividad. Usted me está pidiendo que ahí, en esos registros, que de los que se capacitaron en uso de sus derechos, usaron su derecho 50 personas. Eso no es posible. Me está pidiendo una cosa que no es posible medirla, es el impacto de las leyes que ustedes aprueban en la asamblea, es lo mismo. No es posible medirla de esa manera. Entonces están pidiendo que uno o diga sí o diga no de una cosa que solo se mide en el devenir y en la acción de la sociedad con respecto al uso de sus derechos. ¿De acuerdo? Comparándolo con el pasado, cuando la gente no hacía uso de él. Entonces, si ustedes quieren medir, bueno, cómo era antes de que Fundaspada actuara y cómo es después. ¿De acuerdo? Y otra cosa, mire, citar a la diputada, la que entonces fue diputada, que me dijo usted que decían que en los pasillos, esas son declaraciones de ella. Lo que mejor es que pregúntenle, que le dé, ¿cómo se llama?, hechos tangibles de cómo es que hacían eso. No me la ponga de ejemplo a mí, porque eso yo no lo sé. No, yo le comentaba y le traía remembranza porque sí, y de hecho, y lo mismo fue, ese mismo mecanismo fue corroborado por varios ex técnicos de esta misma asamblea, ¿verdad? Pero en fin, realmente es solamente de develar la percepción a través de la evidencia que nosotros hemos podido recabar del claro conflicto de interés que se demuestra, como le repito, a través de la evidencia. Sin embargo, Presidenta, considero que para que queden efectos de récord, ¿verdad?, que al criterio personal mío, yo sí considero que existe un conflicto de interés al formar parte todos los entes responsables de la toma de decisión en este tipo de asignación de fondos para la organización, eran miembros del mismo partido FMLN. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Señor Handal, ¿quién elaboraba todos los documentos o versiones populares de las leyes que ustedes utilizaban en los procesos de capacitaciones? Cada equipo que estaba designado para el proyecto en específico era responsable de eso y la institución lo respaldaba. Aquí están, como les digo, los sellos de la fundación y aquí adentro ustedes pueden verificar, estaban con quién se hacía, ¿cómo se llama?, en asociación con quién. Por ejemplo, con el Ministerio de Educación. Aquí está, mire, Fundaspad, Ministerio de Educación, ¿de acuerdo? El Ministerio de Educación incluso lo revisaba, daba su visto bueno a esto, llena los parámetros para decir es un documento que puede auxiliar, pero lo redactaba cada quien. En este caso el Código Municipal, es
digamos, ¿cómo decirle? No es el código entero punto por punto, ¿de acuerdo? Sino que es los artículos y ¿cómo se llama? Los artículos y los argumentos necesarios para crear la conciencia en los habitantes de los municipios sobre cuáles son sus derechos respecto a la alcaldía. De acuerdo. Dentro de los fondos que recibían, ¿habían rubros para contratación de personas en calidad de empleados? Claro que sí. Porque ¿cómo se ejecuta? ¿Cómo se iba a ¿Contrataron en la ejecutar? ONG a personas afiliadas al FMLN? No, ya lo dije anteriormente, ya habían afiliados, habían amigos y había gente que no era del FMLN. La pregunta específica es, ¿contrataron a personas afiliadas al FMLN para trabajar en la ONG? Le vuelvo a repetir, se contrataron de todo tipo. No era condición indispensable ser del Pero FMLN, eso incluye sino a tener personas la afiliadas. capacidad para el cumplimiento del objetivo deseado. Entonces sí, de acuerdo. No, esa es su interpretación. Dije que de todo podían y no ser. Se premiaba la capacidad para la ejecución. Entonces usted puede negar rotundamente que nunca contrataron personas afiliadas al FMLN No, para mire, trabajar. no me quiera llevar a otra parte, disculpe. Usted está manipulando. Estoy diciendo una cuestión clara y precisa. Se contrataba a todo aquel que tenía la capacidad para eso. Si era miembro del FMLN, hombre bienvenido. Si no era, hombre bienvenido. Pero la capacidad es la que se buscaba ahí. De acuerdo. ¿Usted me puede confirmar si dentro de ese financiamiento, apoyo que se brindó a escuelas, intervinieron en el municipio de Soyapango y Mexicano? Sí, ahí están los proyectos. ¿Se puede recordar el nombre de algunas de esas escuelas? No, no era yo el que ejecutaba eso, no le puedo dar los nombres. Si gusta, le puedo dar, vuelvo a decir, pongo a disposición de el teléfono de la persona que tiene todos los datos que a ustedes les gustaría poder confirmar. Ella se los puede confirmar sin ningún problema. De acuerdo. Quizás tal vez si el equipo técnico nos puede apoyar con algunos recursos testimoniales que hemos recabado y el diputado Caleb Navarro tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Solo únicamente voy a ser breve en las preguntas. ¿Alguno de estos, en los municipios que seleccionaban para los proyectos, y en estos promotores que tenían ustedes, alguno de ellos se convirtió en diputado o alcalde posteriormente? Mire, le mentiría para decirle que sí. Muy bien, No sé eso, habría que buscar los archivos. de acuerdo. No me gusta Suponer. decir algo o suponer sobre algo que no conozco. Muy bien. ¿Las sedes u oficinas de cada municipio o departamento eran pagados, estoy hablando del FMLN, eran pagados con estos fondos o No, nunca? para nada. Nunca. Nunca. Muy bien. Estos fondos solo se utilizaban únicamente para capacitación. ¿Nunca pusieron algún proyecto como construir algún aula de una escuela o comprarle zapatos a estudiantes? ¿Nada más era capacitación? Mire, lo que incluía era darles este tipo de ¿cómo se llama? De Souvenirs. no, de equipamiento. Ajá. Una ¿De gorra, acuerdo? podría mostrarla, una gorra y una Gorra, camisa les daban. es lo que he logrado traer, pero habían muy otras cosas. Se les daba una bolsa, se les daban todos los materiales que se iban a usar, Ajá. ¿de acuerdo? Acorde al proyecto que se estaba realizando. Si se compraron zapatos, no creo que haya sido esa la ocasión. ¿Cuál sería el impacto que generaba darle una gorra a un niño, por ejemplo? No, mire, es que no se le daba a los niños. Esto es para identificación del personal nuestro. ¿De acuerdo? Ah, Que solo se era le para daba a el los personal. capacitandos era la bolsa con sus materiales para la capacitación. ¿Nunca se utilizaron para campañas del FMLN? No. Usted lo puede verificar en los informes de auditoría. Sobre eso, ¿cómo elegían a los proveedores? ¿Abrían públicamente la ONG para las compras o era a discreción de ustedes? Sí, incluso hubo un proyecto en que se puso en Facebook la contratación tanto del personal como la contratación de proveedores para determinadas necesidades. El tema de la comida siempre se procuró ayudar a la gente local que podía dar la comida.
O sea, se ocupaba como un tema de ayudar en la economía local también. ¿Cuántas camisas se reproducían? No, ya me está No, pidiendo cosas que... No recuerda. ¿Y se reproducían camisetas para campañas del FMLN? No, y mire, en base a eso siempre se pedían tres cotizaciones para poder, porque eso lo exigía el proyecto. Ahí están, como digo, en las verificaciones de la Corte de Cuentas, las 3 cotizaciones y cuál se elegía. Entonces, no se reproducían camisetas para el FMLN, ¿no? No. Muy bien. Los diputados, ¿por qué los diputados del FMLN, o si no es así, usted me lo aclara, en cada departamento o municipio se reunían sistemáticamente en las oficinas de la ONG? Mire, es que nosotros nunca tuvimos, solo tuvimos una sede central, nunca tuvimos oficinas de Fundaspadre en ninguna parte, y el que lo diga está mintiendo. Incluso usted puede ver, vuelvo a repetir, si gustan, pídanle a la Corte de Cuentas o en el portal de transparencia, verifiquen si hubo algún alquiler de algún local de Fundaspadre en alguna de estas zonas. ¿De acuerdo? Porque no lo ameritaba, no podía tenerse eso. Fundaspad pagó en alguna ocasión viajes a diputados o dirigentes del FMLN. No, ¿por qué los tendría que pagar? Ni en su calidad de... Por ejemplo, usted era dirigente del FMLN y era tesorero de la Junta Directiva. Nunca pagó a ninguna persona del FMLN. Ni recibí dinero del FMLN. Del Fundaspad, ni recibí, ¿cómo se llama esto? Dietas por la actividad que yo desarrollaba, ni recibí nada para viajar a ningún lugar en nombre de Fundaspad. Nunca viajé. Pero esto era algo interno de quererle ayudar usted a la ONG, o era una regla de la ONG. Mira, casi todos, mejor dicho, todos los directivos que estábamos ahí dábamos nuestro tiempo, simple y llanamente. Es que tengo un registro acá que el exdiputado Javier Antonio Valdés Castillo devengó en el año 2010 de esta fundación y de recursos del Estado $7,400. Y en el año 2011 $7,245. Entonces, tal vez solo... Perdón, ¿pudiera dividir usted 7,245 entre 12? Porque entonces lo que usted está hablando, perdón, lo que usted está hablando es que él era empleado en ese momento y no era diputado. Es que hay que aclarar las cosas en el tiempo, era disculpe. Diputado, No, estamos hablando 2010, era antes de ser diputado. Él fue diputado en esta periodo anterior. Bueno, esas serían las preguntas, Presidenta. Muchas gracias. De nada, ya sabe. De acuerdo. Si el equipo técnico nos apoya con los videos, por favor. Definitivamente el nombre de Fundaspad no suena a mis oídos, ni siquiera para música. Realmente no sé quiénes son los fundadores, los presidentes, los socios, desconozco totalmente. Y su servidora ya tiene alrededor de 29 años de estar en... Definitivamente el nombre de Fundaspad no suena a mis oídos, ni siquiera para música. Realmente no sé quiénes son los fundadores, los presidentes, los socios, desconozco totalmente. Y su servidora ya tiene alrededor de 29 años de estar en esta institución. Quisiera saber dónde están esos cheques, a quién se los emitieron, porque nuestra institución carece de tanto en infraestructura. De que yo haya escuchado de alguna fundación que haya apoyado a la escuela, quizás nunca. Y yo he estado pendiente acá, pues después de mis estudios acá realizados hasta un 9º grado, yo ahora estoy pendiente después de mis hijos, ahora con mis nietos, y pues para nada yo he tenido no me suena, la verdad, para nada, la ayuda de ninguna fundación. Definitivamente de todo el tiempo que yo estoy estudiando acá en el centro escolar, que fue de 1er grado hasta 3er grado de bachillerato, en ningún momento logré escuchar dicha fundación. Es más, hubieron muchas necesidades. Nosotros en bachillerato muchas veces prestábamos libros, 2, 3 compañeros para poder hacer actividades por lo mismo, ¿verdad? De la falta de dinero en el centro escolar, ¿verdad? Nunca escuché tal fundación.
Quiero mencionar que durante el tiempo que llevo al frente de esta institución, como director, no he conocido que en años anteriores alguna ONG haya colaborado donando o apoyando algún proyecto institucional. En mi tiempo al frente de la institución tampoco se ha dado el apoyo de ningún tipo, de ninguna otra institución, y lo poco que hemos logrado ha sido a través del Ministerio de Educación y a través de gestiones de su servidor. Pero no tenemos registros de apoyo de alguna ONG. Reiterar de que no hemos tenido la colaboración de ninguna ONG en aspectos formativos, dando talleres ni a docentes ni a estudiantes de nuestra institución. En lo que va de mi periodo al frente de la institución, ni antes, no conozco que haya evidencia de que alguna ONG haya colaborado de esta manera con nuestra escuela. Bueno, yo creo que con lo anterior queda un poco claro que no había un beneficio tangible en relación a los montos que se asignaron de la misma Asamblea Legislativa, que el dinero sirvió para contratar a más del 50% de personas vinculadas al FMLN, y creo que eso ya es suficiente para efectos del dictamen final que esta comisión está preparando. Muchas gracias por haber asistido y gracias a los salvadoreños. Me parece que ustedes están manipulando. Le iba a hacer una pregunta. ¿Qué centros son esos, si se puede dar el nombre? Señor, porque yo tengo aquí los nombres de los centros donde se hicieron y no fue para infraestructura, como lo plantean ahí. Señor es Handel. Perdone, yo tengo derecho también de hablar y explicar, porque si no lo que queda es lo que usted está tratando de manipular, que aunque me apaguen el sonido, siempre se va a escuchar. De hecho está encendido, señor Handel, no está apagado. Ah, perdón, disculpe, es que como no escuchaba aquí adentro, creí que lo habían apagado. Todo ha quedado grabado, como yo le menciono. Por eso le pregunto, ¿pudiera usted decirme los nombres de esas instituciones? Porque yo aquí tengo los nombres de las instituciones que sí lo hicimos. Y digo, y no fue para infraestructura. Señor Handel, eso ya está establecido. Muchas gracias. Yo únicamente... Usted sabe perfectamente a qué centros escolares nos refirieron. Como usted bien lo mencionó, esa información está en internet y ustedes perfectamente lo pueden validar. Sí, pero ahí ustedes están presentando otro centro escolar, no el que es. Camino hacia la verdadera transformación y progreso del país.
Nuestras propuestas avanzan de las palabras a las acciones. Acciones que por primera vez en este órgano de Estado reflejan la voluntad de las mayorías. Como la nueva Asamblea Legislativa, iniciamos la limpieza al interior de un sistema judicial viciado por décadas, a través de una renovación exigida por el pueblo. Creamos comisiones especiales para revelar los mecanismos de desfalco millonarios elaborados por los gobiernos anteriores para amañar todo el aparato estatal. Con determinación, removimos funcionarios que respondían a intereses partidarios. No daremos lugar de nuevo a los corruptos. Al reformar la ley que permitía prescribir los delitos de corrupción, es una ley retroactiva que les obligará a devolver lo robado. Aplicamos impuestos a los periódicos impresos, que durante 70 años incumplieron con su responsabilidad fiscal. Estos impuestos se transformarán en obras para el pueblo. Le dimos la bienvenida al presidente de la República, Nayib Bukele, quien dirigió su mensaje a la nación, recordándonos que el único poder es el del pueblo salvadoreño. Respaldamos proyectos para el desarrollo integral de la primera infancia, incluidos en la política Crecer Juntos, dirigida por la primera dama de la República. Apoyamos la inyección de recursos hacia las micro, pequeñas y medianas empresas para el aumento al salario mínimo. Aún queda mucho por hacer y lo haremos. Hemos iniciado de manera formal el proceso para una propuesta de ley integral que garantice la protección, no privatización y el reconocimiento del agua como derecho humano. Además, trabajaremos en una ley de pensiones que sea justa para todos nuestros ciudadanos. Estamos cumpliendo con el voto de confianza que los salvadoreños depositaron en nuestras manos. Siempre haremos lo justo, lo legal y lo correcto. Con la fe puesta en Dios, no nos detendremos.